Shalom, shalom. Pues vamos a continuar nuestro estudio de esta semana. Nuestro shiur lo encontramos en la parashá número 7, que lleva por nombre Vayetze, que significa y salió. Este tema se encuentra en Bereshit o Génesis a partir del capítulo 28, verso 10, hasta el capítulo 32, verso 3. Nuestra Haftará lo encontramos en el profeta Oseas, capítulo 12, versos 13 hasta el capítulo 14, verso 10. Y en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 19 al 51. En este shur encontramos la huida de Jacob y la visión en el monte Morial, el encuentro de Jacob con Raquel en el pozo cuando Raquel lleva el rebaño para darle de beber, el arreglo por contraer matrimonio con Rachel y el engaño de Labán, la sustitución de Lea por Rachel, 7 años más de trabajo para poder casarse con Rachel. Rachel le ofrece a Jacob a su sirvienta Bila para que pueda tener hijos con ella. Rachel concibe y tiene un hijo, lo llama Joseph. El nuevo engaño de Labán contra Jacob, la decisión de Jacob de huir de Labán, la persecución por parte de Labán, la confrontación entre Jacob y Labán, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Este shur lo hemos subtitulado El camino correcto. Vayetze, y salió. Nuestro estudio comienza narrando lo siguiente. Partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Harán. Se encontró con un lugar y pasó la noche ahí. Pues se había puesto el sol, tomó de las piedras del lugar, las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuya cima llegaba al cielo, y aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Primeramente vemos que nos dice que Jacob partió de Beersheba y se dirigió a Harán, pero inmediatamente nos cita, se encontró con el lugar y pasó la noche ahí. ¿Con qué lugar se encontró Jacob? El Midrash nos dice que después de un largo viaje, finalmente Jacob llega a Harán, y al estar en ese lugar recordó que en su camino había pasado por Har Morial y no se detuvo a realizar una tefilot en ese lugar, preguntándose, ¿qué hice? Pasé por el lugar donde mis padres, Abraham e Isaac, solían hacer sus oraciones, su tefilot, y no aproveché la oportunidad para hacer lo mismo. En ese momento se da media vuelta y comenzó el viaje de regreso para ir a Har Morial. Y como recompensa de su intención de ir a ese lugar sagrado, Hashem hizo un gran milagro para Jacob, ya que el lugar que Jacob fuera a Har Morial vino a Jacob. Él pudo llegar en un tiempo muy corto de camino. Una vez en el lugar, Jacob realizó sus tefilot, sus oraciones, e intentó retirarse del lugar, ya que aún era de día y podía seguir viajando. Pero en el momento que él quiso irse, inmediatamente el sol desapareció y se encontró envuelto en la noche, motivo por el cual no podía continuar su viaje. Hashem quería darle una revelación a Jacob por medio de un sueño profético y quería que él pasara la noche en ese lugar. Por eso fue que quitó la luz del día y puso la noche en un lugar con tanta santidad que sería el sitio donde estaría establecido el Bet Hamikdash, el templo de Jerusalén. Aquí podemos aprender que los planes del Eterno no son nuestros planes, ¿sí? No son como nosotros pensamos, sino como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, sino sus caminos son los míos, afirma el Eterno. Otro versículo que apoya esta versión es Proverbios 16:1. De las personas son las disposiciones del corazón y del Eterno la expresión de la lengua. Nos quiere decir que el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene Hashem. Pero tenemos que aprender algo muy importante. A la persona le corresponde ordenar sus pensamientos de lo que él desea escuchar, mirar, tocar, hablar y incluso pisar. Esa es la disposición del corazón del ser humano. Y Hashem lo ayuda para no equivocarse en lo que él desea en su corazón. Pero claro, siempre y cuando realmente tengamos un temor y un temblor por las cosas del Eterno. Cuando caminamos en obediencia, cumpliendo los preceptos de la Torah y agradamos al Eterno en nuestras acciones,
Él nos ayudará, pero como Él es misericordioso y su benevolencia es nueva todos los días, incluso al pecador, cuando sabe que puede hacer teshuvah, cuando sabe que se va a arrepentir, Él también recibe ayuda, como nos lo hace saber en el Tejilín o en el Salmo 25:8. El Señor es bueno y justo, por eso muestra el camino a los pecadores, guía a los humildes por las sendas de justicia y enseña a los humildes su camino. Vemos que Jacob, por tener un nivel de espiritualidad elevado, el Eterno le trajo el lugar a él. Por eso el texto nos dice, se encontró con el lugar. Tenemos un Elohim de poder que abre caminos en las aguas, que hace descender fuego del cielo, que hace llover donde no llueve y también detiene la lluvia donde Él quiere, que detiene el sol como pasó con Yehoshua, con Josué, en Yehoshua 10:13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Pero más asombroso, cuando Él hace que lo que está lejos lo tengamos cerca. No importa la distancia para el Eterno, nada es imposible, como lo que pasó con Felipe en Hechos 39:40. Lo podemos ver donde el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y lo traslada milagrosamente desde el lugar donde estaba hasta la ciudad de Azoto. El poder del Eterno es tan grande que el eunuco no vio más a Felipe, que continuó su camino gozoso mientras que Felipe se encontraba en otro lugar a unos 50 kilómetros de distancia aproximadamente. Podemos ver que Hashem tiene la capacidad de sobrepasar las leyes de la física y transportar a alguien de un lugar a otro sin importar la distancia. Para poder ser usados por Hashem y poder tener la revelación divina, primeramente tenemos que hacer lo que Jacob se dedicaba a hacer, o lo que él practicaba día con día, que es la tefilot, las oraciones. Pero no cualquier tipo de oración. Tenemos que orar con fervor y con un corazón sincero, sin maldad ni alguna cosa que impida que nuestras plegarias puedan ser gratas y subir a la presencia de Akadosh Baruj Hu. Santiago 5:16 nos dice, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Mateo 12:22, y todo lo que pediréis en oración creyendo lo recibirás. Lucas 11:9, por eso les digo, pedid y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Romanos 12:12 nos dice que debemos ser constantes en la oración. Juan 5:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quiere y yo os los he hecho. Sabemos que tenemos que ser constantes en la oración. No nada más orar un pequeño momento, sino realmente entrar en ese lugar secreto y rendirnos al Eterno. Hablar con Akadosh Baruj Hu, sacar lo que tengamos dentro de nuestro corazón para con Él. Ahora, Jacob hizo lo que todo sadik tenía que hacer, lo que todo santo tiene que hacer, que es caminar en santidad. Él tiene que hacer una comunión constante con Hashem. Jeremías 33 nos dice, llama a mí y te responderé y te referiré cosas grandes e inaccesibles que no las conocías. Cuando caminamos con el Eterno, cuando realmente nos elevamos en santidad, Él nos va a demostrar, nos va a revelar cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos. La Torah nos hace saber que Jacob toma 12 piedras del lugar y las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Se nos enseña que estas 12 piedras representan los 12 hijos que Jacob tendría en un futuro y que al final se convertirían en las 12 tribus de Israel. Sí, que finalmente serían una sola nación, la nación de Israel. Porque si vemos con atención en el verso 18 de nuestro estudio nos dice, Jacob madrugó por la mañana y tomó la piedra que colocó alrededor de su cabeza y la puso por pilar y virtió aceite sobre la parte superior. Estamos viendo que ya no fueron 12 piedras, sino una sola piedra, la cual él colocó, como pilar en ese lugar donde él estuvo. Esas 12 piedras se fusionaron en una sola, ¿sí? Que se convirtieron en algo fuerte, algo sólido. ¿Qué es un pilar? Es un elemento estructural resistente,
con función de soportar o apoyar como una columna o un sostén de una casa. El Pirkei Avot, la Mishnah, en el estudio de la ética de los padres, en la Mishnah 2 nos dice que el mundo se sostiene por 3 columnas, que son el pilar de la Torah, el pilar del servicio y el pilar de las obras de bondad. La Torah, porque los hijos de Israel no hubieran recibido la Torah y los cielos y la tierra no hubieran sido creados, como nos dice Jeremías 33:25. Así ha dicho el Eterno, si no hubieran establecido mi pacto con él día y la noche, no hubiera puesto las leyes de los cielos y la tierra. Además, el Talmud en el Tratado de Shabbat 88a destaca la importancia de la aceptación de la Torah y la responsabilidad del pueblo judío de cumplir con sus preceptos establecidos. El servicio al Eterno por medio de las ofrendas que se llevaban a cabo en el templo, ya que éstas eran acompañadas por guardias de honor, que por las plegarias a Shem de ellos y las de los que cumplían con el precepto establecido de ofrendar y pedir que fueran absueltos por sus transgresiones en un arrepentimiento genuino, hoy nuestras ofrendas son como lo cita Romanos 12:1. Tenemos que hacer lo que nos está diciendo el apóstol Saulo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Hashem que presentéis vuestros cuerpos en vida, sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es vuestro culto racional. Esta es una ofrenda que le va a agradar al Eterno, que realmente nuestros miembros, nuestro cuerpo sea presentado como esa ofrenda grata con olor fragante. Ahora, las obras de bondad, la Mishnah nos enseña la importancia de ser pacientes antes de juzgar a los demás, ya que se considera un acto de benevolencia. Además, la bondad siempre edifica. Al hacer obras de bondad es consolar a los enlutados, visitar a los enfermos, dar comida al que tiene hambre. Eso es una obra de bondad. El Talmud nos hace saber que los Gemulit Ashadim, los actos de bondad, son una de las cosas más importantes en la vida, ya que son más importantes que la tzedakah, incluso la caridad. Estos actos de bondad se pueden hacer de diferentes maneras, como ya lo hemos mencionado. En el Tratado de Sotá 14a se menciona que los actos de bondad son una de las cosas que caracterizan a una persona temerosa de Hashem, ya que es una de las formas de imitar al Eterno en su misma esencia, ya que Él es más grande, es el más grande ejemplo de la benevolencia y la misericordia. En Efesios 4:32 nos dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como el Eterno los perdonó a ustedes por medio de Mashiach. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Apocalipsis 20:12 nos habla lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Aprendemos también que las 12 piedras que tomó Jacob y que se convirtieron en una sola, se refiere a las 12 tribus del pueblo de Israel, y que al unirse son tan poderosas que nadie puede destruir a esa nación elegida por Hashem. Podemos ver a lo largo de la historia que mientras el pueblo de Israel se mantenía en unidad, lograba hacer grandes cosas y conquistar naciones, pero cuando el pueblo se separó y dejaron de estar en unidad, han sufrido una infinidad de calamidades. Y eso la historia nos los ha demostrado. Ahora, la unidad es muy importante, ya sea en el matrimonio, en la familia, en lo laboral, en la congregación, mucho más en las cosas con el Eterno, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nuestro estudio nos hace saber que Jacob, al dormir en ese lugar, tuvo un sueño donde había una escalera apoyada a la tierra, cuya cima llegaba al cielo, y que aquí ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. ¿Qué nos quiere decir el sueño de Jacob? Sabemos que los sueños mencionados en la Torah son medios por los cuales el Eterno quiere decir algo a alguien en especial o a su pueblo en general.
es una especie de nubuá, profecía. A decir de algunos sabios de la Torá, nos hace saber que el sueño de Jacob en el monte Moriah simboliza el futuro del pueblo judío y la capacidad que posee el hombre de conectarse con el plan maestro del Eterno. Una interpretación sería que la escalera representa al monte Sinai, ya que la palabra Sinai y la palabra Sulam, que se traduce como escalera, comparten el mismo valor numérico, 130. Y los ángeles que suben y bajan serían Moshe y Aarón. El Eterno se encontraba en la parte superior del monte y el pueblo en la parte inferior. La Torá que fue entregada en la parte superior del monte Sinai y que fue entregada al pueblo por manos de Moshe, ¿sí? Y enseñada por Adón, constituye un puente o escalera que une al cielo con la tierra. El Talmud nos habla también sobre el sueño de Jacob. En el tratado de Berajot 4a se dice que la escalera representa la conexión entre el cielo y la tierra y que los ángeles que subían y bajaban representan la comunicación entre el Eterno y los seres humanos. En la Mishnah, en el tratado de Berajot 1.1, se habla sobre la importancia de la oración y la conexión con el Eterno, dándonos un ejemplo de conexión como una escalera para que suban en nuestras plegarias a los cielos. Pero ahora, veamos a la luz de la Torah lo que el Creador del universo quiere mostrarnos. En el libro de Yohanan o Juan, capítulo 1, verso 51, nos habla que Yeshua comenta: la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles del Eterno subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Podemos ver cómo Yeshua o Jesús es el cumplimiento profético de la escalera que vio Jacob en su sueño. Y centra a Yeshua en su papel como el mediador, el puente y el único camino de conexión entre el cielo y la tierra. En el sueño de Jacob, él ve una escalera, ¿sí? O una rampa, una escalinata, apoyada en la superficie terrestre, con su parte superior llegando hasta el cielo. Los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella, y Elohim mismo estaba en la cima. La escalera representa una vía de comunicación abierta entre el Eterno y los humanos, un camino por el cual lo divino y lo terrenal podían interactuar. La tierra representa el estado de la humanidad, separada de Dios por el pecado y los placeres de la vida. El cielo representa la morada de Hashem, su presencia santa y perfecta, la divinidad en su máxima esplendor. Yeshua es el cumplimiento profético, la escalera viviente. Yeshua o Jesús interpreta su propia identidad a la luz de este sueño en Juan 1.51, cuando le dice a Natanael: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, como lo mencionamos anteriormente. ¿Qué quiso decir con estas palabras nuestro Mashiach Yeshua a Natanael y a los que con él estaban? Que él es el único camino de acceso. La escalera ofrecía la única ruta para subir y bajar. Yeshua declara en Juan 14:6: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que nos menciona Yeshua. Él es la única ruta que nos permite, como seres humanos, llegar ante el trono de gloria. Que Él es el mediador perfecto. Los ángeles usaban la escalera para el tráfico divino, subir y bajar. Yeshua es el punto en el encuentro. Él es el Hijo del Hombre, conectando a la humanidad y simultáneamente conectando al cielo. Él, como mediador entre la tierra y el cielo, puede unir lo que estaba separado. ¿Por qué tiene que ser la reconciliación del cielo y la tierra? El pecado humano había cerrado el acceso directo al Eterno. A través de su muerte y su resurrección de Yeshua, abre el cielo nuevamente y hace posible la comunicación con Hashem. Él es la escalera, Él es el contacto que restablece la relación dañada. Jacob llama a Betel, el lugar donde tuvo la revelación, que significa casa de Elohim, expresando ciertamente: Hashem está en este lugar.
y la puerta al cielo. Yeshua es el representante de Elohim en la tierra, como Emmanuel, Elohim con nosotros. Ahí está Yeshua representando la casa de Elohim y la puerta al cielo. Ahora, el movimiento de los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, Yeshua, como se menciona en Juan 1:51, simboliza la actividad constante de Hashem en el mundo a través de su Mashiach y la comunicación ininterrumpida entre el cielo y la tierra que Él ha establecido para todos nosotros. La palabra hebrea para mensajero es malachim, que puede interpretarse como un mensajero divino. Su movimiento en la escalera simboliza el llevar constantemente las oraciones y necesidades de que nosotros tenemos aquí en la tierra y que tienen que subir al cielo. Mientras que los que bajan traen la respuesta, la voluntad y las bendiciones de parte del Eterno a cada uno de nosotros. Esto nos demuestra que el cielo no está distante o inactivo, sino que está activamente involucrado en los asuntos del mundo y en la vida de quienes siguen a Yeshua o a Jesús como Mashiach. El punto crucial en la explicación de Yeshua es que los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, no sobre una escalera imaginaria. Esto significa que Yeshua es un punto importante, ya que todo el tráfico celestial pasa ahora por él. Él es el único punto de encuentro y el canal autorizado de comunicación entre lo divino y lo terrenal. La presencia de los ángeles en movimiento, subiendo para servir a Hashem y descendiendo para servir en su nombre, es una señal de gloria y la autoridad de Yeshua como Mashiach, y que Él es el mediador supremo para con nosotros. Ahora, en el sueño original de Jacob, Hashem le reitera su pacto, le promete su presencia constante. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya hecho lo que he hablado respecto de ti. Nos lo dice Génesis 28:15. Así como le hizo ese pacto y esa promesa a Jacob, hoy el Eterno nos está hablando y está refiriéndose a hacer un pacto con cada uno de nosotros. Él siempre va con nosotros, Él siempre estará con nosotros. Y Él nos retornará a la tierra que nos prometió. No nos abandonará, ¿sí? Porque Él ha hablado y ha hecho algo al respecto de nosotros. Ahora, Yeshua es la confirmación de esta promesa para que la presencia de Hashem se complemente en la descendencia de Jacob, tenga ese cumplimiento, ya que en lo espiritual podemos saber que Mashiach está con cada temeroso del cielo, ¿sí? Por parte de Hashem, y que todo esto es gracias a la misericordia infinita que tiene Akadosh Baruj Hu para cada uno de nosotros. Ahora, para finalizar, vamos a ver la conexión de Mashiach Yeshua como el cumplimiento de la promesa hecha al pueblo de Israel. Desde una perspectiva hebrea, en la tradición judía, el sueño de Jacob ocurre cuando huye de Esaú hacia Harán. No es solo un sueño personal, sino una visión profética del exilio de Israel, la tierra. Jacob está en un lugar de vulnerabilidad, solo y fuera de la tierra prometida. El sueño le asegura que la presencia de Hashem, la Shekinah, está con él incluso en el exilio. La promesa del retorno. La escalera simboliza la conexión constante con Akadosh Baruj Hu y la promesa de que a pesar del exilio, Hashem facilitará el regreso de Jacob y su descendencia a la tierra prometida. Sulam, que es escalera, y Bet, que es casa de Elohim, la perspectiva hebrea presta mucha atención a las palabras originales. Sulam, que se traduce como escalera o rampa, la palabra hebrea no implica una escalera con peldaños estrechos, sino más bien una rampa o escalinata ancha. Esto enfatiza la accesibilidad. Es una ruta firme y ancha, segura, ¿sí? No es un camino difícil ni sinuoso en el cual podamos caer. Es algo seguro en el cual vamos a poder llegar hacia el trono de gloria. Ahora, Betel,
casa de Hashem, casa de Dios. Jacob llama el lugar Betel. ¿Por qué? Porque él vio la puerta del cielo abierta y ahí Yeshua, al referirse a sí mismo como la escalera, está diciendo, esencialmente, yo soy Betel viviente, la verdadera casa de Hashem, donde el cielo y la tierra se encuentran. Un punto de vista muy importante, nos lo dice el Midrash, es el orden en que se mueven los ángeles. Suben y luego bajan. Esto se interpreta de varias maneras. Una interpretación nos dice que los ángeles que custodiaban a Jacob en la tierra prometida subieron al cielo cuando él salió de la tierra santa. Y nuevos ángeles, sí, descendieron para acompañarlo en el exilio. Ahora, cuando Yeshua dice en Juan 1:51 que verán a los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, él está identificándose como el templo, como un lugar sagrado. Él es el lugar donde el servicio angelical se muestra. Ya no es un lugar geográfico, sino en el Hijo del Hombre. La actividad angelical continúa. Es una confirmación de su identidad como Mashiach y su conexión personal con el Padre Celestial. Es la manifestación del enviado con la gloria de Hashem en la tierra. El término Hijo del Hombre, Ber Anash en arameo, es un título mesiánico de las escrituras hebreas, específicamente del profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos 13-14. Al usar este título, Yeshua se conecta con una figura que recibe dominio eterno y gloria de parte del anciano de días en el cielo. La escalera es el mecanismo que hace posible que esta figura celestial, el Hijo del Hombre, interactúe plenamente con la realidad terrenal, estableciendo el reino de Dios en la tierra. ¿Qué aprendemos con este shur? Desde una perspectiva hebrea, Yeshua no es solo un puente imaginario, como podría interpretarse desde una perspectiva romana, sino el cumplimiento personal y profético de la promesa de Hashem a Jacob. Gracias a la obediencia y al ofrecerse como sacrificio en el madero, es por lo que nos asegura el acceso y el retorno al hogar celestial y a la tierra prometida para todo aquel que haya sido injertado en el olivo natural y por ende ser acreedores a la vida eterna. No por ser o por creer en Yeshua como Mashiach y que Él es el camino, la verdad y la vida, sino que Él es la Torah viviente y que nadie llega al Padre sino por Él. Y como Él cumplió fielmente lo que la Torah demanda, nosotros también debemos seguir sus pasos y cumpliendo fielmente lo que se nos está demandando. No anularla como muchos lo hacen, sino realmente cumplir al pie de las Escrituras lo que ella revela, que es el estudio constante de la Torah, guardar Shabbat, santificar sus moadim, sus festividades, congregarnos, hacer actos de bondad y estar en comunión constante con la Kadosh Baruj Hu. Ahora sabemos cuál es el camino correcto y que no hay otro sino la Torah viviente. Depende de nosotros seguir por el camino correcto o desviarnos por un camino incorrecto, pero la decisión es personal. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo Shur. Shabbat Shalom.